Hola amigas, amigos de la provincia de Chimborazo a través de la señal de TV Sultana. Qué placer que estén con nosotros en este diálogo con Jimena Amoroso, quien es directora general del Servicio de Rentas Internas, temas de su interés. Bienvenidos. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Es que queremos conocer cómo terminó esta primera fase del proceso de remisión de multas, a cuánto ascendió la recaudación y si consideran que esto realmente ha sido positivo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero agradecerles a los ciudadanos por la acogida que hemos tenido. Más de 1 millón de ecuatorianos se beneficiaron, se acogieron a esta ley de remisión. Y esto nos dio cerca de 937 millones de dólares que han sido recaudados en los primeros 60 días de la ley. Es decir, un proceso altamente exitoso. Casi el doble de lo que habían estimado en un principio, ¿no?, cuando presentaron este proyecto. En términos netos, nosotros habíamos dicho a la Asamblea, le habíamos informado que nosotros íbamos a sumar 500 millones netos a lo que sería la recaudación para el proceso del año 2015. Nosotros teníamos una recaudación de 14.100 millones que era para el año 2015, pero cuando nos aprobaron esta ley, sumábamos 500 millones netos a la cartera de lo que era el cobro. Entonces, nuevamente felicitar y agradecer a los ecuatorianos por haber aprovechado este momento porque es un tema voluntario, es decir, cerca de 1 millón de personas voluntariamente se pusieron al día con la administración tributaria. ¿Cómo funciona exactamente esto? Hay quienes no habían pagado por determinado tiempo a la deuda base, digamos, se le había acumulado intereses y recargos. ¿Esto es lo que se sacó de la deuda? Bueno, primero informarles a la ciudadanía que el Servicio de Rentas Internas tiene una tasa mucho más alta que el tema de lo que es la parte financiera, que la banca. Nosotros tenemos 1.5 veces más lo que es el interés del Banco Central. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros no somos una institución financiera, nosotros no estamos para financiar deuda, nosotros estamos para cobrar los impuestos. Por ende, usualmente los intereses que se generan dentro de la administración tributaria son más altos. En este sentido, algunos ciudadanos tomaron la decisión de ir a la banca, cubrir la deuda que tenían en este proceso de remisión y evitarse los intereses, multas y recargos con un interés que es más beneficioso. Pero además, por ejemplo, pueden haber habido personas que no hicieron la declaración patrimonial. La declaración patrimonial, una persona que es soltera podría, cuando tiene más de $200.000 en patrimonio, ya tiene que empezar a declarar. O cuando es cónyuge, cuando tiene una relación conyugal, más de $400.000. Esto no paga impuestos, pero tiene una obligación, que es la de informar. Si usted no informa, tiene una multa que va en ciertos montos dependiendo de lo que es la infracción. Por ejemplo, el tema del IVA que tenemos que informar mensualmente. Puede ser que una persona en ese mes no tuvo ninguna actividad económica, pero tiene que informar, así sea en cero. Este tipo de personas que no informaron porque a lo mejor por desconocimiento dijo tal vez yo no tuve actividad, no facturé porque voy a tener que declarar, hay muchos de esos casos. Hay personas que desconocían que a pesar de no tener un tema de emisión de facturas durante ese mes tenían que declarar. Otras personas, por ejemplo, que ya estábamos en un proceso de determinación, que quiere decir que entramos a revisarle como administración tributaria porque teníamos alguna información que no necesariamente nos decía de forma real lo que había estado en la declaración con cruces de información. Y a la final de esa revisión llegamos a que había una diferencia entre lo que nos pagó y lo que nos tenía que pagar. Puede ser que ese ciudadano no estaba de acuerdo y nos fuimos a un juicio. Y obviamente estos juicios pueden durar de 5 o 7 años, dependiendo obviamente los recursos que vayan presentando las dos partes, tanto la administración tributaria o en este caso el contribuyente. Todos estos funcionarios, todos estos contribuyentes, además, por ejemplo, las personas que tienen un vehículo. Usted puede ser que sea una persona de tercera edad que todavía conduzca, que no tiene ingresos, que no tiene que hacer declaraciones, no tiene un patrimonio que supera, pero tiene, por ejemplo, la obligación de pagar la matrícula. Para mí es un contribuyente. Este contribuyente también puede ser que se olvidó de pagar su matrícula, tuvo un descuido, no conocía sus fechas, etc. Todos ellos podían acogerse a la remisión. ¿Cómo? Entrando a la página web del Servicio de Rentas Internas o en el aplicativo móvil gratuito que tenemos para los celulares inteligentes o en este caso también los iPads, y se pueden bajar este aplicativo, revisar la información y revisar si tienen alguna deuda. En el caso de tener alguna deuda, ahí van a estar los pasos a seguir, cómo tienen que aplicar para beneficiarse. Todos estos ejemplos que usted puso de que puede ser o por error
incluso hay otros por mala fe, pero la mayoría capaz que es por error o desconocimiento, ¿llegan a procesos judiciales o no necesariamente? No necesariamente. La mayor parte de ellos reposan en un tema administrativo con alguna multa. Usualmente empiezan a tener problemas, ya no pueden facturar, ya no pueden hacer, por ejemplo, les sube el tema de lo que es la calificación de riesgo para sacar créditos en las instituciones financieras. Entonces empiezan a tener ciertos tipos de problemas al momento de querer transar en la economía formal. Por ende, nosotros en este tema de esta ley le consideramos un beneficio para regularizarnos. Y esto beneficia no solamente al estar al día con la administración tributaria, a salir, por ejemplo, de un esquema de una mala calificación en términos de créditos, para poder pedir los créditos a los bancos, para poder pedir el tema de facturación y poder vender a las demás personas y poder tener su actividad formal, etcétera. Por ejemplo, se ha acogido cerca de 110,000 personas del RICE, que son los actores económicos más pequeños. Claro. Acuérdense que el catastro son de 600,000. Entonces estamos hablando de un porcentaje importante de los que son del régimen del RICE. Y obviamente ahí hay un tema de capacitación que tenemos que reforzar. Claro. Terminó esta primera fase que digamos que condonaba el 100% de multas y recargos, pero viene una segunda que es el 50%. Y por eso es importante que usted lo sepa si todavía está en esa situación. ¿Qué deben hacer quienes se quieren acoger al 50%? A ver, es prácticamente lo mismo que pasaba para el 100%. Tienen que cancelar el 100% del capital o de la obligación. ¿Por qué hay capital u obligación? Puede ser, cuando hablamos de capital, es que existe algún pago que tienen que hacer, sea de tipo impositivo, sea algún tipo de impuesto, IVA, renta, ICE, etcétera. Y cuando hay una obligación, por ejemplo, es la declaración patrimonial. La declaración patrimonial no hay un impuesto de por medio. Para que se pueda acoger a la remisión, tiene que subir la declaración, hacer la declaración, cumplir con la obligación formal. Una vez que lo ha hecho, se acoge al beneficio del 50% de reducción del interés, multa o recargo que tenía por el no cumplimiento de la misma. Es importante lo que usted señala. Tiene que pagar el 100% de la deuda base. Así es. No puede pagar por partes, no puede hacer un arreglo. Se puede pagar por partes durante los 30 días, es decir, a partir del 30 hasta el día 30, hasta el día 10 de septiembre, porque son días laborables. Se pueden pagar, diga usted, tuvo una deuda de 100 y yo tengo 20 y decido pagar cada semana. Lo que sí tengo que asegurarme es que el 100% esté pagado antes del último día. Perfecto. Le quiero aprovechar que su presencia, una vez que hemos invitado además a acogerse e ingresar a la página web para conocer esto, si se quiere acoger a este tema, lo de la ley de herencias, porque es importante, ha generado un intenso debate y también el Servicio de Rentas Internas nos puede ampliar la información sobre ello. ¿Realmente es solo el 2% de las personas las que se perjudicarían con esta ley? Bueno, es importante que los ciudadanos conozcan los datos reales. Nosotros tenemos en la Administración Tributaria las bases de datos de los que realmente han declarado. Y, por ejemplo, en el año 2013, solamente 3 personas declararon haber recibido más de $1 millón de herencia. 3 personas. 3 personas del universo de los ecuatorianos. Y de un universo de 54,000 personas que declararon durante ese año. En el 2013 tuvimos cerca de 54,000 declarantes. Y solamente 3 ecuatorianos recibieron más de $1 millón. Y solamente 11 ecuatorianos entre 500,000 y $1 millón. Entonces la pregunta es, ¿qué realmente es lo que molesta? Y yo sí quisiera informarles a los ecuatorianos qué es lo que no se ha puesto sobre la mesa del debate. Y es precisamente lo de los fideicomisos. Eso es las figuras elusivas, porque actualmente en el Ecuador los ricos no mueren tributariamente. ¿Por qué? Porque han planificado de cierta forma todo lo que serían el manejo de sus bienes, el manejo de todo lo que es su patrimonio, lo sacan a paraísos fiscales, lo ponen en tipos de estructuras financieras como la de los fideicomisos, fundaciones, etcétera, y precisamente nunca llegan a pagar el impuesto a las herencias. Pero con esta nueva ley, ¿cómo les obliga? Porque ellos van a tratar de mantener su dinero en paraísos fiscales o con estas figuras de fideicomiso. ¿Cómo les obliga esta nueva ley? Esta ley lo que hacía, entre los párrafos en términos de lo que sería eliminar el tema de la elusión, era que nosotros presumíamos que el momento que había un fideicomiso que estaba administrando patrimonio, esa era una herencia. Ah, ya. Es decir, funcionaba con la presunción de que existía ese bien. Porque mi pregunta es, ¿para qué hacemos un fideicomiso para administrar una hacienda, para administrar una casa, para administrar terrenos? Un fideicomiso
puede ser utilizado de manera positiva en términos financieros para las empresas, para inversiones, etcétera. Claro. No estamos satanizando ni diciendo que los fideicomisos sean una herramienta que no sirve. Por supuesto que sirve cuando es utilizada de manera positiva, cuando es utilizada para un tema de inversión, de financiamiento, pero no cuando es utilizada para evadir y para no pagar impuesto a la herencia. En un tema como este es importantísima la información. El SRI desplegó una aplicación para que uno revise si realmente tendría que pagar o no ese impuesto a la herencia. ¿Cómo ha funcionado realmente? ¿La ciudadanía se ha interesado? ¿Esto ha participado, digamos, de los diálogos? ¿Ha cambiado la visión? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, importante también comentarle a la ciudadanía que el impuesto a la herencia existe desde 1920, sí, o sea, existe hace muchísimos años. Claro. Lo que sí se ha hecho en este gobierno es hacerle un impuesto más progresivo. ¿Qué quiere decir? Que los que reciben más paguen más. Pero como ustedes pueden ver, ciudadanos ecuatorianos, solamente 3 personas el año 2013 recibieron más de $1 millón. 3. ¿Por quiénes estamos nosotros debatiendo? ¿Por quiénes estamos discutiendo? Lo que sí ha hecho la administración tributaria es poner a disposición de los ciudadanos unas calculadoras que lo que pretenden es tratar un poco de dar la información correcta, de que podamos poner ahí la información que creemos que vamos a recibir de herencia, que sepamos si nos afecta, que tengamos también una conciencia social, que entendamos que pagar impuestos es un tema de redistribución, que es un tema de cohesión social, que toda sociedad, para que pueda existir y los ciudadanos puedan vivir en una sociedad, tenemos que pagar impuestos para tener espacios comunes, seguridad, para tener educación. Para todo eso siempre está de por medio el pago de los impuestos para justamente poder vivir en sociedad. Y yo realmente les invito a revisar este proceso. Yo creo que el diálogo es importante, que podamos debatir, pero debatir con argumentos, debatir con cifras, debatir con datos, no defender a aquellos que no quieren pagar el impuesto, porque lo que realmente están diciendo la mayor parte de estos empresarios o la mayor parte de estos ciudadanos que de alguna manera pueden estar molestos por esta iniciativa del gobierno es este tema de los fideicomisos, que claro, yo creo que es la parte fundamental de la ley y que yo creo que deberíamos nosotros exigir como ecuatorianos que no existan maneras de evadir los impuestos y que todos paguemos justamente dinero. Y con este mensaje llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted. Muchas gracias. Esperamos que usted haya entendido muy bien cómo puede acogerse tanto a este proceso de remisión de multas como lo que tiene que ver con la ley de herencias. Gracias a la compañía de Jimena Moroso, quien es la directora del Servicio de Rentas Internas. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo y hasta pronto.